La biotecnología sería aquella parte de la biología que consiste en el uso de los seres vivos para la obtención de algún tipo de beneficio. En realidad, aunque parezca lo contrario, se trata de una tecnología bastante antigua, porque, por ejemplo, la fabricación del pan, vino, la cerveza, la fabricación de los derivados lácteos o la domesticación de animales, ganadería o de plantas, agricultura, que lleva haciendo el ser humano desde hace ya milenios, se podría considerar como biotecnología. ¿Eh? Entonces, aquí veríamos todas las ramas de la biotecnología. La producción de alimentos sería biotecnología y lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. La obtención de biocombustibles, podemos considerar que el uso de leña sería un biocombustible, aunque tenemos ahora usos también bastante modernos. La utilización de fármacos, pero no solamente los fármacos se obtienen en el laboratorio, los hemos ido obteniendo tradicionalmente a través de las plantas medicinales, también eso podríamos considerar biotecnología, ¿no? Y luego la bioremediación quizás es algo más moderno, porque los impactos ambientales nos han empezado a preocupar, sobre todo con el desarrollo industrial. Bien, teniendo en cuenta que la biotecnología es digamos, un saber, un conocimiento no tan moderno como podemos pensar, o sea, es bastante tradicional y antiguo, sí que tenemos que mencionar que la ingeniería genética, que es lo que vamos a estudiar en esta parte, sería una rama muy moderna, muy actual de la biotecnología. Lo que quiere la ingeniería genética es obtener organismos modificados genéticamente. Bien, tenemos que advertir que muchos usos tradicionales también utilizan organismos modificados genéticamente. Por ejemplo, las vacas lecheras no se han obtenido directamente en la naturaleza, se han ido obteniendo a lo largo de un proceso de selección artificial durante siglos. Lo mismo pasa con muchas variedades agrícolas, ¿no? Lo que marca la diferencia entre la ingeniería genética, los organismos modificados genéticamente por ingeniería genética, y los organismos modificados genéticamente mediante selección artificial de forma tradicional, es que en la ingeniería genética modificamos el ADN no por aparición de mutaciones y cruces selectivos, sino por transferencia directa de genes de otros organismos. Por tanto, podemos llegar a obtener variedades que quizás, si tuviésemos que esperar a que pasasen mutaciones para seleccionarlas, tendríamos que esperar demasiado o directamente son imposibles, como por ejemplo que una bacteria puede llegar a producir una hormona humana como la insulina. Por tanto, todo esto se obtiene en ingeniería genética. Queremos decir que la ingeniería genética consigue en un proceso bastante más corto lo que tarda siglos el proceso tradicional de la selección artificial. Para poder cortar y pegar genes, que básicamente es esa transferencia de genes que busca la ingeniería genética, se utiliza la tecnología del ADN recombinante. Un ADN recombinante sería una molécula de ADN que está formada por la unión de distintos fragmentos de ADN que a su vez vienen de diferentes organismos. Bien, pues ahora vamos a ver qué instrumentos tiene la tecnología del ADN recombinante para poder realizar esta modificación genética de organismos. Bien, una de ellas serían las enzimas de restricción, que serían como las tijeras. Las enzimas de restricción lo que hacen es cortar el ADN en unos puntos concretos. Por ejemplo, están definidos, son varios, existen en la naturaleza y existen un banco de cientos o incluso miles de enzimas de restricción, este sería concretamente uno, que lo que hacen es cortar por un sitio concreto un ADN. Por tanto, nos sirven para realizar la corta de un gen que nos puede llegar a interesar. Las ligasas serían los pegamentos, serían lo que unen el gen aislado con el vector correspondiente, que es, los vectores son aquellos fragmentos de ADN que lo que hacen es llevar los genes de nuestro interés de unos organismos a otros. Quiero decir, en general, que
Nosotros, si lo que queremos es cortar y pegar genes, que es lo que busca la ingeniería genética, las enzimas de restricción nos lo cortan, las tijeras, las ligasas nos lo pegan en el organismo receptor y los vectores nos lo llevan de un sitio a otro, porque evidentemente estos fragmentos de ADN, estos genes son muy pequeños que no podemos manipularlos directamente. Estos vectores pueden ser plásmidos, que son unos pequeños ADN circulares que tienen las bacterias, pueden ser virus, que van de unas células a otras, o pueden ser de origen artificial como los cósmidos. Bien, una técnica que también utiliza la tecnología del ADN recombinante sería la electroforesis. La electroforesis no es más que un proceso de separación por tamaño de fragmentos de ADN o de proteínas. De tal modo que aquí generalmente los ácidos nucleicos como el ADN, por ejemplo, estos serían el bandeado característico de la huella genética. Lo que hacemos cuando queremos obtener una huella genética es cortar el ADN en unos puntos concretos y se van generando fragmentos de tamaños diferentes. Por lo tanto, lo que hacemos en estos pocillos que se establecen aquí, en una especie de gel que es un medio que opone cierta resistencia al avance de estas sustancias, lo que ponemos aquí es la muestra y como los ácidos nucleicos tienen carga negativa de origen por su carácter ácido, al ponerlos bajo los electrodos irían hacia el polo positivo, hacia el ánodo, por tanto tenderían a avanzar en este sentido. Evidentemente el gel va a oponer resistencia a ese recorrido y por tanto los fragmentos más pequeños son los que avanzan más y los fragmentos más grandes se quedarán antes, de tal modo que aquí vemos fragmentos grandes arriba y fragmentos pequeños abajo. Y luego estos patrones, si el patrón de corte de fragmentos coincide el de una muestra con el de una persona, podemos identificar esta persona como la misma, porque los ADN son distintos y se cortan fragmentos distintos. Las ondas de ADN también son útiles, son estos fragmentos artificiales de ADN que tienen una marca radiactiva, es decir, los podemos detectar mediante un sensor de luz, porque producen radiactividad. Entonces, lo que hacemos con estas ondas es buscar genes, unos genes con una secuencia concreta se unen de forma complementaria con estos ADNs artificiales, de tal modo que marcarían, es como si fuesen, digamos, unas linternas que localizarían el gen porque son complementarias y sabríamos dónde están. Y podemos, por ejemplo, determinar la presencia o ausencia de un gen en concreto. El ADN se puede amplificar de dos maneras. Quiero decir, ¿qué es la amplificación? La amplificación sería, a veces, la cantidad de ADN que podemos obtener una muestra es bastante pequeña, por tanto necesitamos hacer muchas copias para tener una cantidad significativamente suficiente como para poder trabajar sobre ellos. Para eso tenemos las técnicas tradicionales, que sería la clonación en bacterias, es decir, introducimos el ADN en una bacteria y hacemos que esta bacteria se reproduzca. Como tiene una gran cantidad una gran capacidad de reproducción, en apenas 24 horas tenemos muchos millones de copias. Sin embargo, tenemos otra técnica que la PCR, que sin necesidad de tener que introducir el ADN de interés en una célula, nos lo hace directamente. Esta técnica de PCR, reacción en cadena de la polimerasa, se hace en estas máquinas, estos aparatos que se llaman termocicladores. Entonces, lo que hacemos es, a partir de un ADN, una muestra muy pequeña, que puede ser, por ejemplo, pues un rastro de sangre que haya dejado, por ejemplo, el asesino en un lugar del crimen, que vemos que es un rastro muy pequeño y no es suficiente como para extraer de ahí la huella genética y poder identificar a la persona, lo que hacemos es sacar un montón de copias mediante esta técnica. También se está utilizando en las pruebas para detectar casos positivos en la infección por el coronavirus SARS versión 2.
¿eh? Entonces, ¿cómo se hace? Pues a partir de una muestra de una persona que creemos que puede estar contagiada o no, lo que sacamos es intentar sacar el ADN del virus, pero como el ácido nucleico del virus es tan poca cantidad, lo amplificamos en un termociclador, que en apenas unas cuantas horas te puede sacar millones de copias y por tanto poder trabajar. La clonación de genes, podemos obtener también organismos modificados genéticamente. Por ejemplo, como vamos a ver más adelante, podemos eh, meter genes de células humanas o de otros organismos en bacterias para producirlos en grandes cantidades. Por ejemplo, si queremos fabricar insulina en grandes cantidades, porque hay algunos pacientes que lo necesitan, lo que hacemos es aislar el gen de la insulina de una célula humana mediante una enzima de restricción que lo corta y lo insertamos en un plásmido que hemos extraído de una bacteria y lo unimos mediante una ligasa. Este plásmido se mete en la bacteria y esta bacteria ya tiene en su genoma, porque los plásmidos se insertan en el genoma, ya tiene en el genoma el gen de la insulina. Si lo hacemos multiplicar en grandes cantidades, tendremos al cabo de unas cuantas horas millones de bacterias que cada uno de ellos producirían la insulina. Como a las bacterias la insulina no les sirve para nada, lo expulsarán al medio y luego de ese medio se purifica y se obtiene este medicamento en grandes cantidades. Y ya una última técnica sería la secuenciación de genes. Es interesante, como sabemos, como vemos que la información genética es una secuencia de bases de 4 letras, A, C, T y G, nos interesaría saber cuál es el mensaje en 4 letras que hay en cada uno de esos genes. Esto se realiza ahora rápidamente mediante unos aparatos que se llaman secuenciadores. Y lo que hacen es ir cortando por un extremo e ir identificando base por base, o sea, la base de cada nucleótido, identificándole y ponerles unos colores, de tal modo que al final acabamos teniendo la información genética aquí, como se puede representar aquí, en 4 letras. Y pues un gen aproximadamente pues puede tener varios miles de nucleótidos y esa secuencia de varios miles sería la información genética correspondiente a un gen en concreto que, bueno, pues si se conoce podemos obtener la sonda correspondiente y poder identificarlo en muestras. Bien, en cuanto a las aplicaciones de la ingeniería genética, pues vamos a ver los siguientes. Hemos visto que se pueden obtener fármacos en grandes cantidades. Hemos visto el caso de la insulina, pero lo mismo podemos hablar de proteínas de coagulación para los hemofílicos, de vacunas, etc. Luego tenemos otra que es la obtención de alimentos transgénicos, es decir, podemos modificar genéticamente plantas y animales como hemos hecho durante siglos, pero hacerlos en un paso en el laboratorio mediante técnicas de ADN recombinante. Estos se van introduciendo o se van modificando y podemos obtener unas determinadas propiedades en estas variedades de plantas y animales. Por ejemplo, resistencias a heladas o resistencias a plagas, retrasos en la maduración, que contengan más nutrientes sus alimentos. Es decir, lo que hacemos es mejorar la producción y mejorar también la calidad de los alimentos, que serían las ventajas. No obstante, presentan una serie de inconvenientes y eso hace que los alimentos transgénicos pues tengan bastante controversia. Pueden tener efectos desconocidos en la salud, es decir, no sabemos si son buenos o malos, solamente a largo plazo podemos saber si hay algún efecto nocivo. Puede generar también desarrollo de resistencias, por ejemplo, resistencias a plagas. También puede generar pérdida de diversidad porque en definitiva son variedades nuevas que metemos en el medio, son en definitiva como especies nuevas que pueden desplazar a las variedades tradicionales. Y luego, pues claro, es una tecnología cara que tiene un precio, pues porque obtener todas estas variedades en el laboratorio pues supone una gran inversión y claro, a la hora de recuperar las inversiones pues hay unas patentes. Si hay países o colectivos que no tienen suficiente dinero como para pagar estas variedades y poderse aprovechar de las ventajas que produce, pues no pueden simplemente accederlo y por tanto tendrían estas restricciones económicas.
Y otra aplicación sería la terapia génica, que veremos en detalle más adelante. Aquí tenemos la obtención de sustancias, igual que podemos obtener todas estas sustancias, como hemos visto antes. También podemos tener aplicaciones no solamente en farmacología y en sanidad, sino también en el medio ambiente. La biorremediación sería el uso de organismos vivos para poder eliminar tóxicos del medio, y por tanto, mediante bacterias capaces de digerir los hidrocarburos del petróleo o de incorporar metales pesados tóxicos, podría contribuir a la descontaminación de algunas áreas, ¿no? Luego también producen biocombustibles, por ejemplo etanol o metano, mediante procesos fermentativos, y ese uso de microorganismos, incluso modificados genéticamente, podían suponer una alternativa a los combustibles fósiles. Aquí veríamos dos ejemplos de obtención de variedades transgénicas en plantas, que es donde está más desarrollado, más que en animales, que está todavía en fase incipiente. Entonces, mediante tumoración, es decir, mediante una planta ya existente, metemos un patógeno, un virus, que es capaz de infectar la planta, y en vez de producir una enfermedad, lo que hace es introducir el gen que deseamos. Pongamos que, por ejemplo, es un gen que contiene un insecticida natural contra una plaga que afecta a esta planta. Vemos que las células contienen este gen, y poco a poco, por tumoración, es decir, mediante un tumor que se va extendiendo por toda la planta, van sustituyendo las células transformadas por las células normales por células transformadas, y por tanto toda la planta tiene la capacidad de producir ese insecticida. También se puede producir a nivel embrionario, ¿de acuerdo? Es decir, en vez de hacerlo sobre una planta adulta, hacer crecer plantas ya transformadas y que toda ella contenga esa característica. Bien. La terapia génica sería otra aplicación de la tecnología del ARN recombinante. En este caso, lo que hacemos es algo similar a los trasplantes. Mientras que los trasplantes sustituimos órganos defectuosos por órganos que están sanos, aquí lo que hacemos es a nivel genético. Es decir, sustituimos genes defectuosos que puedan generar enfermedades genéticas por genes sanos de un donante. Se puede realizar fuera del organismo, ¿vale? Sacamos mediante una biopsia una serie de células del paciente, las cultivamos, y mediante un virus, generalmente se utilizan virus como vectores en células eucariotas, lo que hacemos es infectar a este cultivo y hacer que todas estas células se transformen. Lo que hace el virus es introducir el gen correcto y sacar el gen que no es correcto, o dejarlo estar, pero al menos el gen correcto ya está incluido. Y lo que hacemos es reinyectar este cultivo al tejido en concreto y hacer que se extiendan. Por ejemplo, podríamos hacer que un diabético tipo 1, que incapaz de producir insulina, que se lo tiene que inyectar, pues metiendo el gen de la insulina, en vez de en bacterias, lo metemos en las propias células del paciente y lo introducimos en su páncreas, podamos hacer que este paciente pueda generar él mismo la insulina sin necesidad de tener que inyectárselo. También se podría realizar, también hay técnicas que se realizan en vivo, es decir, se introduce el propio virus o un liposoma, que es una envoltura lipídica, se introduce en el mismo organismo para que a través del torrente sanguíneo pueda dirigirse hacia el tejido diana. Bien, estas técnicas todavía están en fase de ensayo, en fase de experimentación, no son todavía una realidad.
tienen una serie de problemas. Generalmente los pacientes sobre los cuales se ha ensayado estas técnicas han desarrollado algunos cánceres o algunas respuestas inmunológicas mortales. Por tanto, todavía estamos en un momento en que los efectos secundarios todavía no se han podido controlar.